Antxine Mendizabal hemen daukagu. Bere hainbat liburu daude hor, azken aldian haur eta gazte literaturan dago murgilduta gehien bat. Gaineko arazpano aste honetan bertan azkeneko liburua edo literatu duzu. Ama gaiztoaren ipuina. Azken orduko gabetik atera berrian liburu batekin ator gaur hona. Aixa Bizuete, autoedizioan edo lituzak ero izango du aukera pixka bakoitza bere esperientzia kontatzeko eta baki zailtasunak ere badaude argitaratzeko eta kasu batzuk badaude hemen horren adibide edo. Jonander Arzeluz, Jonanderrek bere doktore tesi hauzete egin zuen, Ogarre Amaiko proiektu master bukarako tesia egin zuen. Diego Martínez de Vicuña, El escribano y el hierro izeneko tesia edo. Eta, bere kasua ez dut liburu argitaratzerik izan oraindik eta horren inguruan edo biskate izango dugu, ez? Koldo Kadierno, hau sortzaile handia, ilustratzailea eta idazlea ere bai, bere lanen berri emango digu pixka bat. Eta zagi bat emate aztueten, ez, hanka ez da sartu. Momentu zoi edia esan, Eta hori, esan bezala, gero Eugenin Bailar ingo zaio omenaldi txiki bat. Liburutegia lehendik, lehengo garaitik oraingo garaira nola aldatu doan edo. Ez dakit, egia esan idatzi niko goan detela oso txikitatik idatzi dut. Ez dakit, nik panpinarik eta hola ez nuen esku artean ibiltzen, baina boligrafoak bai. Gogoratzen dut oso ondo bai, lehenengo idazketariketak egin nituena eguneroko bat idazten, diario bat. Garai horretan asko oparitu izan ziguten komunian eta horrela diario bat. Eta hor kriston afizio hartu nuen, porque hasi nintzen ondio kajatan gordeta dauzkat kuaderno guztiaiek. Eta 14 urtekin hasi eta nik uste 20 urte bete arte idatzi nitula, egunerokoak. Gero kazetaritza ikasi nuen eta, kazetariek idatzi egiten dute, eta presente. Eta, gero hasi nintzen literatura beti idatzi nahi izan nuen, baina nik uste ez nintzela ausartzen, beldurra nion gauza ez zauten nintzen edo. Eta orduan, kazetaritza fakultatean egin beharreko lan batzuen arira hasi nintzen pixka bat historiara hurbiltzen, herriko historiara. Ni ez naiz historialaria, baina herriko zenbat historiakin ausartu nintzen. Lehenengo izan zen Bigarren Errepublika eta Gerra Zibilari buruzko liburu bat, eta hura izan zen azkenean fakultateko lan bat, historia asignatura gainditzeko lan bat. Eta gero etorri ziren Trekitixarena, enkargu bat izan zen, eta Zumarragako baserri buruzko liburua, koldokin batera egin nuena. Orain egia esan atzera begiratuta uste eta ausarta samarra izan ditzela, ez? Gauza horiei galtzen, baina ja konturatu nintzen liburu horiek argitaratuta, ez nintzala gauza gehiago egiteko, esan bezala ez naiz historialaria eta horrek beldurra handia ematen zian, ez? Eta, esan nuen, fikzioa egin nahi badezu, bengo zausartu beharko dezu. Eta egia esan, 40 urte nitula, ez da fetxa esanguratsu bat, baina esan nahi den lehenengo fikziozko zeak orduan idatzi nituen. Eta aur literatura aukeratu nuen, baita ere, iruditzen zitzaidalako erresago, edo proiektu laburragoak izan zitezkeen, eta besteak gauza luzeagoak eta igual sakonagoak. Eta hor eroso sentitzen hasi nintzen, irakurri idatzi nuen lehenengo testua editorei gustatu zitzaien, eta horrek eman dit, lehenengoak ondo funtzionatu zuen, eta horrek eman dit ausardia lanean jarraitzeko, eta editoreek ere konfiantza puntu hori eman didate, eta horrela etorri dira beste liburuak. Cuando terminé el primero, lo envié a distintas editoriales. Ahora han salido bastante más pequeñas, entonces había unas menos, es que no sé cuándo lo hice, hace 4 o 5 años. Y pues directamente a la mayoría no responden. Luego hay unos pocos que te responden con... parece un corta-pega todos, lo siento, no es lo que estamos buscando. Y luego había alguna que, de las pequeñillas que encontré, que o no tenían en ese momento agenda o lo consideraban demasiado arriesgado porque son tochos grandes y encima es que son 5. Y pues no hay quien se arriesgue con eso, con una novel que no saben si va a vender o no. Y yo dije, autoedición, y nada, lo voy moviendo yo poco a poco, hago tiradas pequeñas y lo muevo todo. Y el tema es literatura fantástica, magia y humor, no sé, lo que a mí me gusta escribir, lo que a mí me gustaría leer, pues lo escribo y ya está.
Y ahora para el futuro, pues cuando termine el 5, mientras me dedico a revisar el 4 y todo eso y a publicarlos, escribiré uno que espero que sea más pequeño, espero, porque me enrollo como las persianas. Y nada, lo volveré a intentar con las editoriales y a ver si... Nada, que el trabajo de distribución lo hagan ellos, porque yo ya... es lo más duro eso. Vale, luego hablaremos un poco sobre la autoedición también, que es otro campo también bueno, interesante. Historian lizentziatu nintzenean, laugarren maila bukatuta, egia esan erekien zer egin, hortik aurrera, eta UPV-en bertan master batean apuntatu nintzen. Nahiko ondo hitz egiten zuten masterrari buruz, eta bertan sartu nintzen. Eta, masterreko gauza, lau klase txolindi, ez dauke gauza ondiri, baina gero behar da master amaierako lana, azkenan urte osoa pasatzen duzu lan hori egiten. Eta, behin gaia hautatuta nik nahiko argi neukan, porque karreran zehar ere gai hori pixka bat jorratuta neukan, baina, arazoak egon ziren irakasleekin edo, eta azkenean, nire lan hartu nuen, kriterio batekin, eta, da historia lokaleko lan bat azken finean, pertsonai bat zentru bezala hartzen, komentatzen ditu Urola Baiarako hainbat gauza 17. mendekoak. Eta, hori, gehien bada historia lokal hori nahiago detelako hemengo gauzak erakustaraztea kanpoko gauza baino. La forma de trabajar del periodista y del escritor, tú que unes un poco esas dos facetas, ¿no? Es un poco distinta. Porque el periodista está de puertas afuera, o debería estar de puertas afuera, debería estar en la calle, ¿no? Entre la gente, buscando. El escritor es más reflexivo, se encierra y piensa y reflexiona y da vueltas y vuelve. En un momento se airea, sale a la calle, se inspira y vuelve, ¿no? Y tú pasarás horas encerrada, ¿no? Para escribir esos tochos. En cambio el periodista, o por lo menos mi forma de entender el periodismo, creo que también es de estar en la calle entre la gente hablando. Entonces, aunque son profesiones que comparten el medio, son muy diferentes. Yo soy periodista, me gustaría ser escritora, pero me encuentro con una dificultad, que es esa, ¿no? Que es que yo soy una persona que siempre ha hecho cosas, hago cosas, estás activo y te tienes que convertir en un pensador. En cierta manera, ¿no? Es una manera más de profundizar, de estar más sola, de dar vuelta a tus pensamientos y a mí me parece fascinante que trabajes con literatura infantil porque me parece muy complicado, por ejemplo, ¿no? Y quería preguntarte, tú que trabajas en una editorial, yo conozco un poquito mejor el mundo editorial de Cataluña porque soy catalana, Barcelona es bastante activo a nivel de editorial, a nivel cultural también. Hoy Sant Jordi es una feria popular enorme, ¿no? ¿Cómo está el tema editorial en Euskadi? No hay que olvidar al final que detrás de los libros, en algunos casos como en la autoedición y en otros aspectos no, pero bueno, en el caso donde yo trabajo, la editorial es una empresa. Es decir, tiene como se dice hoy en día, tiene una misión, una visión, unos valores y todo eso, y están montadas por alguna razón y algún motivo, pero son empresas que tienen que ganar dinero para seguir invirtiendo en lo que ellos consideran importante, que puede ser la cultura, el fomento de la cultura, de la literatura. Entonces, esa industria se fue un poco asentando pues junto con las políticas de ayuda del gobierno vasco y todo eso. Entonces hubo un momento así de asentamiento. Y hace unos años, pues no sé si con la crisis, ya lo de la crisis en las empresas editoriales no tiene mucho sentido, porque cuando hablo de boom no es que se haya ganado dinero, simplemente sí. Entonces, y ahora sí que ha venido una época, en verdad, pues bastante de crisis, ¿no? Donde además muchas editoriales pequeñas, muchas no, porque no somos muchas, algunas editoriales pequeñas pues han sucumbido, han tenido que cerrar. Y la mayor editorial, que es donde yo trabajo, que es el CAR, desde luego hace literatura
que es una de sus premisas y uno de sus objetivos, pero lo hace de alguna manera porque tiene beneficios de otro sector, como es la distribuidora o como son los libros de texto. Pues el CAR, la política que ha cogido es tener diferentes negocios, digamos la distribuidora, las librerías, los libros de texto, el estudio de música y todo eso, hacer dinero de alguna manera para volver a reinvertir en todo eso y además en literatura, porque la literatura si no es ni rentable para los escritores, desde luego no lo es, y tampoco es para las empresas. Orduan zorionak bai urte segunda. Musu ondi bat, Eugeni. Etzan gure asmoa zuen solasaldia etetea, baina bilduta gongera eta den ere... Motiboa dago, motiboa dago. Baina honek ere eta txiki bat hori berekin ere. Berriro eskerrak, que nos ha cuidado a todos muy bien. Vale, venga, te agradezco. Que nos ha cuidado a todos muy bien. Personas que sabían que hoy era tu cumpleaños han hecho dibujos para ti. Sí. Espero que te gusten. Claro que sí, que me gustarán, estoy seguro. Muy bonitos. ¿Los arcos de María? ¿Cuáles eran los arcos de María? Los arcos de María eran estos todavía. Pues ya está. Pues eso, donde tú naciste, ¿no? Iñaki Bastarrica, ¿te acuerdas de él? Sí. Eso es. Sabe que hoy es tu día, pero está en otras cosas. Sí. Luego espero que las demás personas que le apetezca, pues que te escriban algo, para que tengas un recuerdo. Muy bien.